¿cómo sería mi vida si mi pasión no hubiera estado en otro lado? Yo, desafortunadamente, estoy como muy en contacto con la violencia todo el tiempo. O sea, la relación que hay en la ingobernabilidad en los penales y en la inseguridad en las calles es directa. Pero entonces métete a la ingobernabilidad de los penales, ¿no? Entonces ahí ya hay, pero es que es la caja chica del gobierno, pero es, ¿no? Los centros son las fábricas de los narcotraficantes, pero son los centros de trata. Mi pasión siempre sé dónde está. Ujú. Lo que me pasa mucho es que soy muy controladora yo. Entonces tengo esta sensación constante, pero constante de insuficiencia. ¿No? Nunca es suficiente. En tantos mundos, ¿por qué ese? No sé, es que regresaría como a lo mismo. Yo a veces sí fantaseo como cómo sería mi vida si mi pasión no hubiera estado en otro lado. Yo desafortunadamente estoy como muy en contacto con la violencia todo el tiempo. Estoy no muy muy consciente todo el tiempo. Yo no veo una noticia y digo, ay, y al rato voy a la fiesta o a cenar con mis amigas y mi México es otro. O sea, mi México siempre es el mismo. Y a veces sí digo, qué cansado vivir así, como Claro. que, ¿por qué esto? Pero, no sé, quizá el abogado que su papá es abogado y su abuelo es abogado y su tal, ¿no? Su bisabuelo es abogado, pues te dice, güey, porque en mi familia nos tocó ser abogados. En mi caso no hay una razón. ¿Te encontró a ti la violencia o la encontraste tú? Yo creo que la justicia, no violencia, porque detesto la violencia, ¿no? La justicia y las injusticias y en esa dualidad radicó la pasión. No sé quién encuentra a quién. Uno de los caminos más fuertes para encontrar un sentido en la vida, un propósito, suena raro, pero es la indignación. Las cosas que te indignan o las cosas que tú dices, no puede ser que en pleno 2023 esto pase. Y muchos abrazamos causas un poco desde ahí. ¿Cómo fue el descubrimiento en tu caso? Con un tema de unas niñas y unos niños que viven en las coladeras de México. Yo, me caga esta palabra, la voy a usar erróneamente, pero yo tuve la suerte de nacer en una familia muy privilegiada. Y digo tuve la suerte de nacer porque nadie escogimos dónde nacer. Esa es la verdad. Estas mamadas de, bueno, es que ella viene, pues nadie escogimos de dónde venimos, pero sí escogemos lo que hacemos con nuestra vida. Y yo me acuerdo cuando era chiquita, tenía como 13, 14 años, me tocó hacer un proyecto para la escuela y terminé en una casa hogar que se llama Casa Alianza, que es una casa hogar maravillosa aquí en México. Un proyecto maravilloso porque tienen como varias ramas, pero la principal es atienden niños en situación de calle. Y cuando yo llegué a Casa Alianza, estaban justamente en la separación del refugio de niños y de niñas. Y estaban haciendo un refugio especial para niñas embarazadas, para sacar a niñas embarazadas de las calles con sus bebés o que acababan de parir o así, para como que promover un tema de vida independiente. En vez de... Entonces me metieron a las coladeras de México, donde viven estos niños. Y yo me acuerdo que para mí fue durísimo a mis 14 años porque yo decía, yo paso por aquí todos los días en un coche, o sea, por encima de esto. Me acuerdo que esa idea me reventó, o sea, me reventó emocionalmente en todos los sentidos, o sea, como, ¿no? Yo sentada en un coche encima del pavimento donde abajo viven niños. Y, y eso fue la primera vez que dije, no, esto, no, es que no está bien, no está bien bajo ninguna circunstancia. Y, y pues de ahí mi vida ha sido ir encontrando esos espacios, ¿no? Te escuchaba creo que en el podcast del oso, que en algún momento tú estabas como perdida, ¿no? En tu vida y que no sabías realmente como qué querías hacer o dónde encontrar la pasión. Porque muchas veces yo te podría decir, claro, yo muchas veces veo niños de la calle o y siento una cosa espantosa y me conmueve mucho, pero tampoco hago nada. Claro. Eso es una realidad. No todos hacemos algo, solamente sentimos feo y medio no quieres ver Sí. y qué horror, pero realmente no hacemos. O sea, ¿cómo decidiste o decir cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Porque es tan grande. Creo que lo que me refería con el oso traba, y sí, esa entrevista hace mucho, entonces no me acuerdo bien, pero creo que me refería con el oso traba es, mi pasión siempre sé dónde está. Ujú. Lo que me pasa mucho es que
soy muy controladora yo. Entonces tengo esta sensación constante, pero constante de insuficiencia. ¿No? Nunca es suficiente. Me acuerdo una vez que nosotros en Reinserta, mi socio y yo, tenemos una casa de atención de niños especialmente reclutados por el narcotráfico, pero en especial todo tipo de niños en contacto con la violencia, ¿no? Y nos mataron a un chavito. Estaba vinculado con un cartel, nos los mataron. Y ese día Mercedes y yo estábamos así de, güey, lo mataron, así no veíamos más allá de que lo habían matado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, no? Entonces, voy a un refugio de desmovilización, todo el programa de desmovilización, o sea, como que empezamos así, y de repente nos mandó la directora del programa un mensaje y decía, nada más para que sepan, hoy mataron a Víctor, pero se grabaron tantos recibimos hoy, tantos tomaron terapia hoy, tantos, así nos mandó toda la lista de lo que también se estaba haciendo bueno. Ujú. Y me acuerdo que me pegó mucho ese mensaje porque fue como, claro, tanto Mercedes como yo somos, sí, lo bueno, ok, pero vámonos a ver lo que hay que solucionar todo el tiempo. Y nunca nos frenamos a ver lo bueno, ¿no? Mm. Entonces, en esa como emoción, digamos, de siempre más, es donde siempre estoy cuestionándome qué más podría estar haciendo. ¿Estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto? ¿Qué más puedo solucionar? Pero esto también existe, entonces ¿cómo lo integro aquí? Y eso es lo que me pasa mucho. Claro. No es que no encuentre mi pasión o no encuentre qué hacer, sino es qué más se puede Lo que pasa es que es hacer. mucho, o sea, es tan difícil lo que haces. Algo es que puedes hacer todas esas cosas buenas, pero como es enorme, ¿no? O sea, Es muy complejo, sí. y creo que también te escuché decir que justo por eso en algún momento decidieron, ¿no? Como, bueno, queremos llegar a las cárceles, pero imagínate Sí. todo lo que es, bueno, vamos por los niños, ¿no? Y como ir eligiendo batallas un poco más precisas es donde realmente puedes hacer un impacto y un cambio. Sí. Porque así quiero erradicar la pobreza en México. Bueno, No, o sea, ¿no? Se vuelve... Pero es como lo vivimos. Creo que a México le falta mucho eso, el especializarnos. Y el entender que la especialización cada vez es más específica. Yo siempre que digo esto, pienso en el presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que siempre dice erradicar la corrupción. Sí, pero ¿cómo? Porque erradicar la corrupción es como, a ver, pero ¿en qué rama quieres empezar? ¿O en qué tema? ¿O a qué nivel? Es así. Y entonces, de repente nos trabamos en mejorar la educación, erradicar la pobreza. Sí, en los cómo creo que está. Y en los cómo, cuando te vas metiendo a los cómo, te das cuenta que está muy complicado el abarcar mucho. Si no, Sí. tiene que ser como muy específico. Y eso nos pasó con Reinserta. Por varias razones. Uno, porque es muchísimo. Y dos, porque también tienes que ir escogiendo tus batallas. ¿Nos platicas tantito que es Reinserta para Sí. la gente? Sí. A ver, Reinserta, para dar contexto a justo este ejemplo que estás dando, empezó hace 10 años, o sea, en el 2013, siendo una fundación que trabajaba con la ideología de si cambias y tomas control de las cárceles en el país, vas a poder tener una seguridad garantizada. O sea, la relación que hay en la ingobernabilidad en los penales y en la inseguridad en las calles es directa. Pero entonces métete a la ingobernabilidad de los penales, ¿no? Entonces ahí ya hay, pero es que es la caja chica del gobierno, pero es, ¿no? Los centros son las fábricas de los narcotraficantes, pero son los centros de trata, pero son, o sea, y entonces nos hemos ido como, o sea, ahora sí que vas quitando capas, porque también el ir solucionando capas cuando las de abajo están podridas hace que los esfuerzos sean mucho mayores que los resultados. Entonces, hemos ido como abriendo capas en decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar que realmente genere una incidencia de manera puntual? Entonces, hoy Reinserta trabaja con niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema del país. Trabajamos con infancia y cárcel, o sea, ya sea que hayan nacido en prisión con sus mamás y vivan en prisión con sus mamás, o cuyos papás están en prisión. Los niños cuyos papás están en prisión, ellos no pueden estar en prisión, ¿cierto? Solamente si nacen. Solo si nacen en prisión, exacto. Y hasta los 3 años. Y trabajamos también, con 3. Y trabajamos también con adolescentes en conflicto con la ley, que están privados de la libertad, bajo la premisa única que un menor de edad
armado a un menor de edad cometiendo delitos es el ejemplo de una sociedad fallida. No es tanto la criminalización del menor, sino es decir, un niño de 8 años con una pistola en la mano es todo menos sicario, ¿no? Y entonces trabajamos mucho con ellos y trabajamos también, este programa es nuevo y desafortunadamente tenemos una demanda brutal, tenemos lista de espera incluso, con niños sobrevivientes de delitos de alto impacto, especialmente abuso sexual, trata, feminicidio indirecto. Nos están llegando muchos casos de niños cuyas madres fueron asesinadas enfrente de ellos y secuestro.